Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales del Observador. En esta tarde estamos con don José Álvaro Jenkins, el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras. Muy buenas tardes, don José Álvaro. Está también con nosotros Juan Pablo Arias, del medio digital El Observador, y una servidora, Berlioz Herrera. Nuestra idea, estamos aquí reunidos conversando para hablar, don José Álvaro, sobre las observaciones que ha venido haciendo el sector, la Cámara, la Unión de Cámaras Empresariales y algunos otros sectores en relación con los proyectos de la agenda del Fondo Monetario Internacional que el Ejecutivo ha enviado a la Asamblea Legislativa y las cosas que se han dicho. Y entonces comienzo, don José Álvaro, porque el 3 de febrero anterior, varias organizaciones, 38 organizaciones, entre ellas UCAEP, envía una carta al presidente de la República donde pide pausar la agenda de los proyectos relacionados con el trámite del Fondo Monetario Internacional para acceder a un préstamo por 1.750 millones. Y aquí, don José Álvaro, se suscitó una reacción del gobierno un poco adversa, diríamos de alguna manera. El presidente mismo salió señalando que era imposible pausar los proyectos porque se perdía la ventana de oportunidad que había con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces quería escuchar cuál es el razonamiento, cuál es el objetivo, por qué es que hacen ustedes las organizaciones, entre ellas UCAEP, esta solicitud el 3 de febrero anterior. Bueno, muy buenos días, Berlioz y Juan Pablo, y a todos los que nos escuchan aquí en su programa. Berlioz, mira, primero de todo, tal vez echar un poquito de antecedentes. Nosotros habíamos pedido una cita, o le pedimos una cita formal al presidente por escrito desde el 26 de noviembre, en la cual le pedíamos una cita para hablar de temas que quedaron pendientes en la mesa de diálogo, sobre los temas del acuerdo, sobre programas de reactivación que veíamos que no teníamos. Lo he dicho en varios programas y no fue hasta el lunes que me llamó Yanina diciéndome que me iba a recibir ella. Le dije que con todo gusto acudía, pero que eso no eximía la carta que había mandado para una cita con el presidente. Entonces, al no ser escuchados con el presidente y ver sobre todo el acelerador que le estaban poniendo en la Asamblea Legislativa, fue que mandamos esta carta, como dice usted bien, el 3 de noviembre, en la cual no es que estábamos la gente lo puede interpretar como quiera, pero realmente lo que estábamos diciendo era que nos diera un tiempo para escuchar, para discutir en la Asamblea Legislativa y construir juntos, digamos, o darle nosotros propuestas y darles otros elementos de juicio a los diputados de lo que nos estaban diciendo nuestros asesores, de posibles vicios que podía tener de inconstitucional el proyecto, y que creíamos que lo peor que le puede pasar al país es de que la sala, o salgamos con un titular en los medios de comunicación diciendo la sala cuarta rechaza el proyecto de ley de empleo público. Creo que eso sería una noticia muy devastadora en todos los medios y la gente la puede interpretar a su manera. Pero entonces lo que tratamos era de eso. De hecho, era un mes para construir, no era un mes como que se parara todo y nos sentáramos nosotros ahí a ver qué pasaba. De hecho, este lunes que acaba de pasar, 12 días después, no fue ni el mes, le presentamos, digamos, nuestras observaciones específicamente a la ley de empleo público, que es lo que se está viendo. Entonces fue lo que hicimos, observaciones únicamente a la ley de empleo público. Entonces ese era el objetivo. De ahí se logró, digamos, por lo menos que nos escucharan en la Asamblea Legislativa. El lunes estuvimos reunidos con varios diputados presentándole y explicándole de qué se trataba nuestra propuesta y explicándole también de los posibles vicios que nuestros asesores nos habían dicho en cuanto al proyecto de ley público. Entonces, básicamente eso se trataba. Aquí no estábamos tratando en ningún momento ni de paralizar la Asamblea Legislativa, ni que se hiciera 30 días de total pausa. Era simplemente algo que hubiera un tiempo que no le metieran el acelerador como querían metérselo al proyecto de ley de empleo público, y simplemente que escucharan nuestras propuestas y, como repito, el lunes ya las pasamos por escrito a la Asamblea Legislativa. Precisamente sobre el proyecto de ley de empleo público, don José Álvaro, se han suscitado varias dudas con respecto a la propuesta que han hecho las organizaciones. Por ejemplo, se habla de que ustedes están solicitando aumentar el salario de cerca de 28,000 empleados públicos. ¿Esto es así?
No, aquí creo que, sobre todo La Nación, creo que sacó un artículo ahí un poco tendencioso. Nosotros hicimos la aclaración inmediatamente y tal vez para explicar un poquito en el tema que habla usted de empleo público y a qué se debe nuestra observación. Lo que nos han dicho asesores es que la ley actual de empleo público, cuando se apruebe la ley, está dejando por afuera a cerca de aproximadamente 28,000 empleados públicos, que es el número que ha pasado el gobierno, que quedarían debajo del salario global único y que a ellos se les estaría aplicando un régimen diferente que a todo el resto de los empleados públicos de subirles el salario. Esos 28,000 quedan, según el proyecto de la ley de empleo público, quedarían con el mismo salario compuesto que tienen actualmente, o sea que se les aplican los pluses más cualquier otro beneficio salarial que tenga, y hasta que lleguen a su salario global se incorporan a la ley de empleo público. Entonces, la observación que nosotros hicimos, mire, el dejar esos 28,000 empleados por afuera, como nos han dicho los asesores, mire, es la primera vez en la historia que hacen una ley de la República y que dejan a 28,000 empleados afuera de esa ley. Entonces eso pareciera a toda vista que puede tener roces de inconstitucionalidad. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, no, miren, se deben de incorporar todos. Eso es lo que estamos diciendo para quitar ese posible roce de inconstitucionalidad y que esos empleados que queden debajo del salario público, junto con una comisión que se nombra bastante durante el desarrollo de las modificaciones que hicimos, compuestas por Mideplan, Servicio Civil y por la oficina, departamento o quien esté relacionado de cada institución de la institución donde está el funcionario público, juntos elaboren una política de aumento gradual siempre y cuando haya disponibilidad financiera. O sea, en el otro caso incluso es un aumento casi que automático de acuerdo al salario compuesto que tiene. En este nosotros lo estamos relacionando a que hayan aumentos siempre y cuando haya disponibilidad financiera. O sea que si no hay disponibilidad financiera puede haber un año incluso en que ese aumento sea cero, pero que sean ellos los que fijen la ley. De esta manera metemos a todos dentro de la ley de salario, digamos la ley de empleo público y dentro del salario global, que es lo que estamos diciendo, y evitar así un roce, digamos, que creemos o nos han dicho los asesores que podemos tener de inconstitucionalidad al dejar por afuera 28,000 empleados públicos. Y además, el artículo 30 de la ley en su inciso F es clarísima, donde dice que los salarios se ajustarán de acuerdo a la ley 2166 de salarios de la administración pública de 1987 y además de la ley 9635 de las finanzas públicas del 3 de diciembre de 2018. O sea, que si esta propuesta que se está haciendo, igual que la anterior, si por lo medio de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas dice que no se puede hacer aumentos si la deuda PIB es mayor al 60%, pues eso mismo se aplica y no se hará ningún aumento hasta tanto se aplique la regla fiscal y se aplique lo que bien deja claro la ley 9635. Don José Álvaro, a la luz de eso que usted nos cuenta, ¿usted cree que los proyectos, todos los proyectos relacionados con el FMI se presentaron con mucha premura, es decir, que debieron haber sido un poco más consensuados o depurados antes de ser presentados? Porque pareciera, una vez que los presentaron, que muchos sectores están en desacuerdo o por lo menos encuentran áreas de mejora o oportunidades de mejora en esos proyectos justamente para que no tengan un roce constitucional. Entonces, ¿considera usted que debieron ser depurados o por lo menos consensuados con sectores por lo menos para que fueran proyectos más sólidos? Yo creo, muy de acuerdo con tu posición, yo creo que hacer proyectos, digamos, de alguna manera complejos, ¿verdad? Donde se habla tanto de reducción de gasto como de más impuestos, por lo menos creo que se debe haber consultado o discutido antes de presentarlos con los sectores afectados. Nosotros como UCAEP no fuimos consultados con ninguno. De hecho, el único acuerdo que hubo de la mesa de diálogo con el presidente fue el proyecto de renta global, dual, en el cual muy claro, ahí sí había, digamos, un acuerdo y se lo hubieran presentado tal como estaba en la mesa, no hubiera habido problema.
pero digamos el gobierno fue más allá, incluso sin consultarnos a ninguno de los que participamos en la mesa de diálogo del presidente. Fueron más allá, incluyeron renta mundial, lo cual no se había negociado, incluyeron un impuesto al ROP y a las FCL que tampoco había sido discutido en la mesa de diálogo. Incumplieron, digamos, un acuerdo que al haber una renta global a las empresas, digamos, a las empresas nos bajaban el impuesto del 30 al 27.5, cosa que tampoco lo hicieron. En el impuesto a las personas físicas, bien, le subieron del 25 al 27,5 la parte, digamos, superior de impuesto de la renta a las personas físicas, cosa que tampoco se había hablado. Y además bajaron la parte de impuestos, la base donde la persona física empieza a pagar impuestos, la bajaron de, creo que era 840 a 680, lo cual lógicamente eso afecta a la clase media más que todo. Y además incluyeron otra cláusula de la obligación de repartir dividendos a partir del 4º año. Si no habían declarado dividendos, se obligaban a repartir dividendos o en su efecto pagar el impuesto que correspondía a repartir dividendos. Así que todo esto que he dicho no estaba incluido en la mesa de diálogo. Se lo hicimos saber así al señor presidente, nos puso en contacto inmediatamente porque él dijo no estar de acuerdo con renta mundial. Tuvimos una reunión con don Elian y con don Carlos Ba, con la viceministra de Ingresos, en la cual les expusimos nuestro punto de vista y los acuerdos con el Fondo Monetario. Ellos lo acogieron, digamos, positivamente, diciendo que sí, que iban a hacer los arreglos que nosotros estábamos diciendo y que nos íbamos a reunir posteriormente en otra reunión. ¿Ya pasó esa reunión, don José Álvaro? Sí, Berliot, esa reunión pasó, donde creo que fue informativa porque la tuvimos en la mañana, donde nos dijeron nada más, no nos enseñaron el documento, siempre nos dijeron, mire, hicimos el ajuste en renta mundial, hicimos el ajuste sacando a los ROP y al FCL de pagar impuestos, y luego nos dijeron que habían sacado otra cosa, que era que metieron el 5% de las remesas al exterior, que eso tampoco había estado de acuerdo en la mesa, y nos dijeron que también lo habían sacado. Sí fueron claros que el bajar del 30 al 27,5 el impuesto a las empresas, pues a las personas jurídicas, fue un acuerdo ya con el fondo y que no lo podían bajar al 27,5 como se había dicho en la mesa, lo cual también de ahí lo están incumpliendo, pero nos dijeron que eso fue el acuerdo con el fondo y que si lo quitaban entonces disminuían la parte de ingresos. Tampoco eliminaron la parte de la obligación de repartir dividendos, solamente que lo subieron de 4 a 6 años, lo cual también es algo que no se habló en la mesa de diálogo. Mantuvieron el subir del 25 al 27,5 el impuesto a las personas físicas, que tampoco se había acordado en la mesa, y también mantuvieron el bajar de 840 a 680 la base en la cual empiezan a pagar impuestos las personas físicas. Así que siguen habiendo incumplimientos. Nosotros le hicimos ver que lo del 5% que nos los habían dicho en la reunión, de ahí no lo habían quitado. Nos dijeron que sí, que había sido un error, que se les había ido, digamos, el haber sacado eso de los acuerdos que habíamos tenido en la primera reunión y que lo iban a sacar y lo iban a corregir, pero hasta el día de hoy no lo han corregido y el proyecto actual de renta global incluye pagar el 5% de las remesas al exterior. Así que, volviendo a su pregunta, Juan Pablo, sí, ya esto no fue consultado. Yo creo que al ser un acuerdo tan serio y crear los menos roces posibles en la Asamblea Legislativa, me parecía que debería haber sido algo consultado con anterioridad y no que nos agarren de sorpresa metiendo todos los proyectos que están hoy en la corriente legislativa. El único que se ha discutido es la Ley de Empleo Público, que esperamos que hoy le quemen el segundo día de mociones vía artículo 137, y me imagino que posterior a eso ya seguiremos discutiendo los demás proyectos, que creo que son como 7 adicionales que están relacionados con el acuerdo con el fondo. Don José, aquí uno se pregunta entonces qué pasó con la mesa de diálogo, ¿verdad? Porque la mesa de diálogo fue un esfuerzo de participación de muchos sectores durante muchos días, uno los veía ahí reunidos casi que todos los días,
para tejer un acuerdo para el Fondo Monetario, y usted nos está contando que finalmente lo que se acordó, además lo puso UCAEP por escrito, ¿verdad? Ustedes señalaron algunos de los acuerdos de la mesa de diálogo que no se ven reflejados en los proyectos presentados ahora en la corriente legislativa, y esto me parece que fue la diputada Zoila Rosa Bolio que dijo que esto era como comprar en Wish, que una cosa era lo que uno pedía y otra cosa era la que llegaba. ¿Están sintiendo eso ustedes con lo que está pasando en este momento con los proyectos? Mire, Berlioz, tal vez en relación a la mesa de diálogo, de ahí, nosotros sabíamos que el acuerdo que se iban a lograr ahí eran muy pocos, puesto que una de las reglas era que tenía que haber consenso, o sea que 100% de los que participábamos ahí teníamos que estar de acuerdo con las propuestas, así que de primera se sabía que era muy difícil llegar a acuerdos en ese momento, hablando del empleo público, hablando de impuestos, hablando de reducción del gasto, en fin, hablando de todas las cosas de ahí. Al haber tantos sectores diferentes que nunca nos habíamos visto y empezar a compartir y generar confianzas en 3 o 4 semanas que duraron, era muy difícil lograr consenso. De hecho, lo que se logró fue el impuesto a la lotería, que eso nadie le afectaba, el impuesto, digamos, el vender la cartera de CONAPE, que también se logró en el acuerdo, no lo han presentado y hasta donde entiendo no hay mucho ambiente en la Asamblea Legislativa para que eso pase. Y el único realmente proyecto de fondo, y creo que ahí fue un consenso más bien de la empresa privada, porque realmente esto fue una concesión de los que estábamos de la empresa privada ahí, fue el empleo de renta global, como para que hubiera algún acuerdo por lo menos significativo o de transformación, digamos, en la recaudación y en las finanzas públicas. Fue realmente lo único que el acuerdo, digamos, de fondo que hubo en la mesa, pero desgraciadamente fue el único acuerdo de fondo y fue el que incumplieron precisamente a la hora de presentarlo, metiendo más de lo que se había negociado en la mesa de diálogo. Así que sí, sentimos que no se nos fue consultado, creemos que eso no es necesario porque estas cosas lo que generan es desconfianza. Es decir, ya ahora todo el mundo empieza a revisar puntos sin comas de todo lo que presente el gobierno para ver si nos están tratando de meter algún gol en algún lado. Entonces yo creo que esto, en lugar de generar confianza, que es lo que ocupamos en este país, más bien esto genera un poco de desconfianza, y creo que me parece que se debió haber, como dijo José Pablo, haberlo manejado un poquito más, consultándolo a los diferentes sectores afectados y que llegara a la Asamblea un poco más consensuado el tema y que no generen tanta polémica como me imagino se va a generar ahora que se discutan estos proyectos en la Asamblea. ¿Y hay disposición, don José Álvaro, del gobierno o de los ministros, la ministra de la Presidencia o de los interlocutores de ustedes, el ministro de Hacienda, no sé, hay disposición para enmendar, digamos, las partes en las que hay diferencias con lo que se negoció? Mira, como te digo, tuvimos esa reunión con don Elian, había disposición de que arregláramos por lo menos el de renta global, hicieron unos cambios, no todos, como dijimos, hay temas pendientes ahí todavía que discutir. De hecho, el próximo lunes voy a tener una reunión vamos a tener aquí en UCAEP y varios de nosotros con doña Yanina, y posiblemente se esté invitando ahí a don Elian y Pilar. Esperemos que estemos ahí precisamente para discutir esto de renta global que sentimos que no se ha cumplido, y discutir los otros acuerdos con el Fondo Monetario que vienen, pero además que todo, que es lo que más nos interesa, es empezar a hablar de temas de reactivación económica que digamos que hasta hoy no hay uno solo presentado en la Asamblea Legislativa, y que creemos que es de vital importancia estar empezando a hablar ya de proyectos de reactivación económica o de medidas. No todo tienen que ser proyectos, pueden ser decretos, pueden ser directrices que se emitan, como emitió hoy, creo que el presidente, algunas directrices para favorecer al sector turismo. Así que precisamente de eso es lo que queremos hablar el lunes con ella, y ojalá estén ahí otros funcionarios relacionados con el acuerdo, como es doña Pilar y don Elian. Don José Álvaro, ¿está de acuerdo los sectores empresariales y la Unión de Cámaras con que el país tiene que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y acceder a esos 1.750 millones? O sea, en eso ustedes han dicho, estamos de acuerdo. Mira, sí, bueno, yo creo que eso es bueno dejarlo claro. Creo que todos los que estamos participando digamos, en esta mesa de diálogo, que es una continuación de lo que iniciamos en la mesa de diálogo del Banco Popular,
y ahí los que estamos, lo hemos dicho públicamente en otras entrevistas que nos han dado tanto a mí como a otros representantes de sectores, ya sea cooperativistas, sindicalistas, en el que hemos dicho que todos los que estamos ahí en la mesa estamos de acuerdo en que tiene que haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que estamos de acuerdo también en que hay una ley de empleo público. Yo creo que la ley de empleo público es una de las leyes que posiblemente el Fondo Monetario esté pidiendo porque llega a arreglar de una vez por todas, digamos, el tema salarial y pone orden en todo el tema salarial del sector público. Es decir, no puede ser que hayan de una misma profesión distorsiones diferentes, incentivos diferentes. Yo creo que esto pone la casa en orden, por lo menos en todo lo que es empleo público y en el tema salarial del sector público, que ha sido el disparador del gasto público de los últimos 12 años, ¿verdad? Que se ha casi que duplicado el gasto público debido al tema salarial, más pluses, más transferencias. Eso ha sido algo que se ha duplicado y que hoy ya consume casi que el 50% de los ingresos del gobierno. Así que creo que es importante y los que estamos ahí presentes estamos de acuerdo, como repito, en un acuerdo con el Fondo Monetario y de acuerdo en una ley de empleo público, pero sí haciéndole las observaciones que le estamos haciendo, pero más en un sentido de tratar de evitar, como dije anteriormente, de algunos roces de inconstitucionalidad que nos han dicho nuestros asesores y tratando más bien de evitar que llegue lo más blindada a este proyecto a la Sala Cuarta y no tengamos, ojalá, ninguna observación de la Sala Cuarta del proyecto. Don José Álvaro, dentro de la misma línea, pero quería aprovechar para consultarle, porque me parece que ha generado muchísimo ruido, y le pregunto desde el año anterior, cuando don José Álvaro Jenkins se sentó con la gente, con don Célimo Guido y con una serie de dirigentes, y ahora nuevamente se ven en la mesa y se hablan de UCAEP y sindicatos. UCAEP y sindicatos no están de acuerdo con la ley de empleo público, obstaculizan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los líderes de las cámaras empresariales se fueron a sentar con el Movimiento Rescate Nacional y de repente eso como que no se entiende. Y quería preguntarle, ¿cómo se están tejiendo esos acuerdos? En serio, ¿de verdad está la cúpula empresarial en un acuerdo con algunos sectores para obstaculizar la marcha de proyectos que está llevando adelante el gobierno? Cuéntenos un poquito cómo se ha tejido ese acuerdo entre dos grupos que tradicionalmente uno veía como antagónicos y posiblemente ahora genera algo de ruido verlos sentados tejiendo acuerdos. Mira, sí, tal vez echándome un poquito atrás, yo entré a la presidencia el 15 de septiembre, no se me olvida porque pasaron el 15 al lunes que era feriado y fue un martes 15 de septiembre el primer día, digamos, que ejercí y ya el 17 me inauguraron con el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que iba recargado de impuestos y ya todos sabemos el resultado. Al final el gobierno tuvo que echar marcha atrás en esa primera propuesta que hizo con el Fondo Monetario porque de ahí iba cargado el 80-85% de impuestos y no había nada de rebajo de gastos, lo cual, digamos, no solo el sector empresarial, sino que toda la población en general, porque se ven apretadas también personas físicas, no solo las jurídicas, y entonces hubo una reacción en el cual el gobierno tuvo que echar para atrás. Viendo uno y entendiendo ahí un poquito el malestar que había en el país, entendiendo uno un poco todo lo que ha acelerado, digamos, pandemia, y viendo que el problema realmente, el acuerdo con el Fondo Monetario nos llega a solucionar, digamos, un problema financiero, pero creo que el problema de fondo de la estructuración del Estado, digamos, de todo el tema de tramitología, de todo el tema de cómo hacemos más eficiente el sector público y cómo le damos más competitividad al país. Creo que era un tema que si la seguíamos resolviendo, como dice Einstein, ¿verdad? Si no hay peor tontera que creer que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes. Y si seguíamos viniendo como hemos venido en los últimos 20 años haciendo las cosas, cada uno defendiendo su sector, ya hemos visto los resultados que hemos tenido. Hemos subido la deuda ya a niveles de 70%, el gasto público se ha disparado y de ahí, entonces lo que yo conversé aquí con la gente de UCAEP era que
que aquí me parecía a mí, y lo compartí con todo el grupo, era que teníamos que llegar a hacer cosas diferentes también, que no podíamos seguir haciendo lo mismo y que eso era tratando de hablar con los diferentes sectores del país. Igual costarricenses son los sindicatos, que las cooperativas, que las acciones celularistas, que las diferentes organizaciones sociales, que Territorios Seguros, que Colegio de Abogados, en fin, un montón de instituciones las cuales creo que tenemos un fin común y que es el bien por Costa Rica y ver cómo salimos de este enredo en que estamos metidos, ¿verdad? Y quitar esa espiral ascendente del gasto público. Y de ahí en las primeras conversaciones nos dimos cuenta que sí, había más puntos de coincidencia que de disidencia. Entonces digo, bueno, ahí, en lo que no coincidimos, dejémoslo por aparte, y en lo que creemos que hay coincidencia, trabajemos juntos, y más pensando, digamos, en la Costa Rica que queremos a un futuro. Lo que pasa es que se nos atravesó el acuerdo con el Fondo Monetario, que es un tema cortoplacista, y de ahí no podíamos evitar de tocar y hablar del tema. Entonces, ahí es donde estamos hablando y compartiendo cosas. En esto, digamos, en convenciones colectivas no hubo un acuerdo, entonces simplemente se aparte ese tema, pero sí tuvimos acuerdos en cómo armar la rectoría y cómo dar algunas sugerencias de lo que creíamos que tenía que ser la rectoría o la Dirección General del Empleo Público, ¿eh? Y también vimos que había coincidencia, que me parece que esa fue otra, porque los sindicatos, hay que acordarse, en un momento su posición era que la ley de empleo público incluyera solamente a los empleados nuevos. En conversaciones ellos, digamos, entraron en razón y dijeron, sí, todos tenemos que entrar, sea viejos o nuevos, tenemos que entrar en salario global, lo cual creo que eso fue de un gran acuerdo que se tuvo en la mesa, y luego sí cambiar ciertas cosas, pero más pensando en que hay roces de inconstitucionalidad, más que pensando en hacer grandes cambios. La ley de empleo público, pues salario global, realmente está quedando igual como está el proyecto original. Lo que estamos haciendo cambios es en simplemente la gente que queda por debajo y, digamos, y la gente que queda por arriba, porque la gente que queda por arriba también en el proyecto actual les congelaban el salario. Y ahí demostraron que hay personas en la parte alta que iban a durar 10 o 11 años en que se les iba a congelar su salario, mientras el grupo que pertenecían de salario global les alcanzaba su nivel de salario actual, y entonces se incorporaban se incorporaban al salario global, que único que le correspondía. Y eso también, bajo todas luces, no parecía razonable que una persona se le congelara el salario por 10 años, mientras los que venían abajo le alcanzaban el salario. Entonces, nosotros también hicimos una propuesta ahí sencilla, simplemente, y conversándolo incluso con otras instituciones. Yo estuve en el Banco Nacional. Cuando estuve en la directiva, se habló del cambio de pasar precisamente de salario compuesto a un salario único. Yo me salí del banco, pero siguió la idea. Ahí con Juan Carlos Corrales, que lo conozco, estuve compartiendo qué habían sido las recomendaciones que le habían dado, y efectivamente él me dijo eso. Mire, sí, una de las recomendaciones que nos dijeron es que la gente que queda arriba no se les puede congelar, y lo que hicieron simplemente fue que le tienen aumentos pequeños relacionados con el IPC o un porcentaje del IPC, y que esa persona siga teniendo un pequeño aumento de salario, no como el resto de la gente que queda incorporada de una vez al salario global. Entonces esas fueron las dos modificaciones, más que todo en el afán de darle más criterios a los diputados para que lo oigan. Al final estamos conscientes que son los diputados los que tienen la última palabra, pero nos parece que es responsabilidad nuestra de darle por lo menos los insumos que nos han dado a nosotros nuestros asesores, de decir, mire, aquí pueden haber roces, y como dije anteriormente, creo que lo peor que nos puede pasar a nosotros es que esto vaya a consulta a la sala y que salgamos en un titular que la sala cuarta rechaza la ley de empleo público por inconstitucionalidad. Creo que eso podría ser la peor noticia que podríamos tener nosotros, aunque se arregle fácil o lo querás, pero la noticia ahí sí puede causar, digamos, un poco de nerviosismo en los organismos y calificadores internacionales. El diputado Pablo Heriberto
Abarca decía ayer que esta propuesta de escalonamiento para salarios compuestos, el que estaban haciendo los sectores y la UCAEP, a él le parecía que más bien podría tener roces de inconstitucionalidad. Eso es parte de las conversaciones que ustedes están teniendo. Correcto, yo creo que, como dicen, hay tantas opiniones como abogados, o a veces hay más opiniones que abogados, como dicen. Yo creo que de eso se trata, digamos. Ahí hay unas opiniones de don Rubén Hernández, al cual le tengo un gran respeto y consideración, pero también hay otros abogados, sobre todo expertos en esta parte laboral. Nosotros estamos ahí con Marco Durante, Antonio Grijalda y algunos otros también de los otros sectores, digamos, sociales que estamos con esta iniciativa que difieren en estos dos puntos. Pablo Heriberto, me imagino que también tendrá algún asesor que dirá que difiere, pero lo que sí pareciera es que dejar por afuera 28,000 empleados de una ley que se está haciendo, una ley de la República, como decía don Marco Durante, mire, es la primera vez en la historia de Costa Rica que van a hacer una ley de la República donde están dejando a 28,000 empleados fuera o descobijados por lo que diga esa ley. Entonces, de simplemente incorporarlos y esa parte salarial, que haya algo digamos, de acuerdo entre, como digo anteriormente, entre Servicio Civil, Mideplan y el Departamento de Recursos Humanos o la oficina correspondiente, para que juntos de ellos definan un aumento gradual, y ahí pusimos la palabra mientras haya disponibilidad presupuestaria, lo cual eso no hace ni que se dispare el gasto, y si no hay disponibilidad presupuestaria en un año dado, simplemente no hay aumento. Entonces creemos que esa es una propuesta mucho más racional que dejarlos afuera y que su aumento siga siendo aumento compuesto, donde se incluyan pluses y se incluyan todos los beneficios relacionados al salario que tenga este funcionario específico, que quede debajo del salario global. Don José Álvaro, pensando en los tiempos que hay para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿alguien les ha hablado de cuánto tiempo disponen para tener todas esas conversaciones? ¿Se ha dicho cuándo tienen que estar aprobados los proyectos? ¿Hasta dónde va a incidir ustedes o a seguir insistiendo sobre estos proyectos en la tramitación? Es decir, ¿les han hablado de un deadline para aprobación de proyectos para poder acceder al fondo? Yo creo que don Elian, el ministro de Hacienda, ha sido claro, lo ha manifestado en varias ocasiones, que a mayo, o sea, eran 5 meses que tenían de tiempo para tener aprobado todos estos proyectos relacionados con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y como te digo, nosotros en ningún momento lo que estamos pretendiendo es paralizar esto. Estamos conscientes que nos urge un acuerdo con el Fondo Monetario. Eso nos va a traer, creo que, tranquilidad al país, nos va a dar un poco de tranquilidad financiera, y realmente lo que nos va a dar el fondo no es que va a resolver el problema del país. Nosotros este año hay un déficit de 10,000 millones de dólares, ¿verdad? El presupuesto que aprobaron en la Asamblea Legislativa para el siguiente año tiene un déficit de aproximadamente 10,000 millones de dólares, y lo que nos está dando el fondo son 1,750 con desembolsos aproximados de 650 dólares por año. Así que eso no es la solución, pero sí nos da credibilidad para que otras organizaciones internacionales sepan que el Fondo Monetario va a estar haciendo la función de un auditor, y que él le aprobó algo en el cual el país dice que se va a portar bien, de que en el tiempo va a llegar a haber sostenibilidad financiera, que vamos a tener ya un superávit primario en el 2023, y creo que eso es lo que le da tranquilidad internacionales, y que podamos acceder a créditos mucho más baratos de lo que tenemos hoy. Hoy anda en un promedio como de 7.4% la tasa que tenemos de promedio, y vimos como Panamá aprobó tasas del 2.7%. Así que nosotros con solo hoy el pago de intereses significa un 5% del PIB, así que con solo bajar a la mitad, no digo que esto sea fácil ni que sea de un año para el otro, pero con solo bajar a la mitad la tasa de interés, que parece que no es difícil, perdón, y solo ahí estaríamos recortando un 2.5% del PIB. Así que creo que el acuerdo con el fondo es precisamente eso, que nos da tranquilidad al sector financiero internacional. Podemos acceder a crédito a otros organismos multilaterales, llámese Banco Mundial, BID, DEG o algunos otros organismos, en el cual podamos acceder a créditos mucho más baratos de lo que tenemos hoy. ¿Cómo están, don José Álvaro? Antes de terminar, al día de hoy, las relaciones entre Zapote
y la Unión de Cámaras? Buena pregunta. Digamos que hay comunicación, pero digamos que no son las mejores. Y un hecho de eso es el hecho de que desde el 24 de... disculpe, desde el 26 de noviembre le pedimos cita y no nos ha dado todavía, y hasta el lunes nos vamos a reunir con Janina. Así que hay relación, hay diálogo, pero no creo que en este momento es así tan fluido como uno quisiera. Don José Álvaro Jenkins, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por esta conversación, muchas gracias Juan Pablo Arias que nos acompañó y a todos ustedes que nos siguieron a través de las redes sociales del Observador. Esta entrevista va a quedarse en línea, así que la pueden consultar cuando desean y también vamos a tener informaciones en los siguientes días. Que tengan todos muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don José Álvaro. Buenas tardes, Leo y Juan Pablo. Un gusto estar buenas tardes. Y a la orden en cualquier otra consulta. Muy amable. Gracias.